El problema es ese. El problema es que el ser humano, cuando le arraigan un modelo y lo incorporan dentro de él, se esclaviza en él y solo cree que esa es la única forma de poder vivir. Dicen que la medicina es la que lo busca a uno, la medicina es la que lo llama a uno. Entonces es un sentir del corazón. Yo trabajo con temas de medicinas ancestrales, trabajo con caminos iniciáticos que están relacionados con el desarrollo del ser, en búsqueda de crear un mejor ser humano. Y en esa balanza me dijo Gabriel, de estos dos escenarios, de esta balanza, hay que tomar una decisión. Y yo tomé la decisión de irme para la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya llevamos 7 años de trabajar en la defensa y en la conservación y el cuidado del corazón de la tierra y de sus guardianes, que son las 4 tribus: Cogis, Wiwas, Arhuacos y Cancuajos. Y que las características y los dones especiales de poder comunicarse con el viento, con el agua, con la tierra, con las aguas. Hubo un momento donde el ser humano rompió relación con el mundo natural. Y al romper la relación con el mundo natural, cambió su frecuencia interna y su vibración. Y cuando una persona la colocan en ese punto, a través de los mamos, a través de una relación con el paciente y con la persona, logran activar la glándula pineal con solo la observación, que es lo primero que yo estoy haciendo consigo mismo para poder determinar cuáles son los agentes estimuladores que me llevan muchas veces a no tener un estado o un día o un momento de plenitud. La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada un portal dimensional de los más importantes del planeta. Hola, hola, tercer episodio de Recalculando Ruta. Hoy para mí es un honor tener a este invitado porque es una persona que me ha enseñado muchísimas cosas, es una persona experta en todo el camino y conocimiento ancestral que en este momento está haciendo una misión súper importante de la cual vamos a hablar hoy y de la que también podemos ser parte. Es una persona en la que confío muchísimo y con la que seguramente vamos a tener bastantes episodios porque la información que tiene él, aparte de ser muy especial, de ser muy valiosa, también es una información muy transformadora, muy revolucionaria. Entonces estamos aquí con Gabriel, que es una persona, como les dije, que ha sido y ha estudiado toda la parte del tema ancestral. En este momento está ubicado en Santa Marta, un proceso súper bonito y profundo en la Sierra Nevada de Santa Marta, del cual también vamos a conocer ahorita. Entonces quiero que Gabriel nos explique un poquito esa historia y cómo llega una persona de Medellín, una persona criada, digámoslo, a la manera de pronto occidental, no sé. Cuéntanos un poquito como de tu historia, Gabriel. Hola Juan, gracias por la invitación. Y sí, esta es una historia muy particular, muy especial, especialmente para mi ser, porque todos los días me asombro cada vez más de lo que me pasa y me sucede en la Sierra Nevada de Santa Marta y en esta cotidianidad ancestral que vivimos. Lo que pasa es que esto tiene una historia, tiene un camino, y es que hace mucho tiempo atrás, después de salir de una gran experiencia de estar en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, tuve la oportunidad de... Estaba buscando una experiencia que transformara en su momento una crisis existencial que tenía referente a un cuestionamiento interno sobre cuál era el verdadero propósito de vida, y di con la oportunidad de encontrar una información de un gran sabedor, conocedor del conocimiento del chamanismo maya, del conocimiento maya, donde a partir del momento en que entro en contacto con una escuela que él tenía que se llama Kinari, y recibiendo unos conocimientos de ancestralidad que tienen que ver con, lo llaman los sellos solares y las ondas encantadas, que forman parte de un gran conocimiento de los mayas, encuentro que tengo una correlación con la ancestralidad y empieza la tarea de empezar una disciplina, de comenzar una disciplina enfocada en el desarrollo del ser y en empezar a trabajar internamente en la transformación de mi conciencia. Ese proceso vino conjuntamente con un ofrecimiento que recibí de la Universidad de Antioquia de formar parte de un proyecto de investigación de plantas psicotrópicas
que eran experiencias de ingestas, intoxicaciones por decirlo así, o ingestas, con plantas sagradas, plantas milenarias que daban también de las culturas ancestrales, y ahí empecé también a descubrir el tema que tiene que ver con la química cerebral y tiene que ver también con los estados elevados o alterados de conciencia. Digamos que ahí se conecta ese todo y comienza el emprendimiento de un camino, comienza todo un proceso de conocimiento ancestral, de conocer las tradiciones, sus rutinas, la forma como ellos se conectan con la tierra, con la parte espiritual, con el universo, y ese aprendizaje fue creando en mí una transformación y una manera de ser más consciente con mi existencia y encontrar que nosotros indiscutiblemente somos una parte de la química cerebral, somos parte de una conciencia colectiva y que esa transformación era necesaria para poder lograr llegar a estos caminos, que es igualmente una historia muy, muy amplia, claro, pero que en el transcurso pues, de este encuentro la iremos desengranando, la iremos mostrando. Gabriel, ¿y de pronto tuviste alguna influencia en algún momento en tu niñez de tus papás o de alguna otra persona que vos me contabas que desde tu niñez estuviste como muy conectado con la parte indígena, con todo eso? ¿Cómo llegó? Sí, ahí viene una parte muy particular. Cuando yo estaba pequeño, yo veía varias películas norteamericanas que contaban y relataban historias de la llegada de los ingleses y los franceses y se apoderaban de las tierras y desplazaban a los indígenas. Cada vez que yo veía esas series como Bonanza, El Caballero Solitario, yo siempre me hacía era al lado, en la serie yo siempre me hacía al lado era de los indígenas, yo nunca me hacía al lado de los otros protagonistas. Había momentos muy particulares porque, por ejemplo, en una de las escenas, recuerdo, de la serie Bonanza, mostraban un momento en que se hizo un acuerdo de paz entre los colonos y los indígenas y había un inipi, había una especie de construcción ancestral, estaban fumándose en una pipa que es la chanupa, con el tabaquito, y cuando yo me senté en la pantalla viendo eso, siendo un niño de 3, 4, 5 años, mi padre estaba al lado, me acuerdo yo, y yo en mi conciencia pensaba que en algún momento de mi vida me quería ver ahí. Okay. Y era con los indios Lakotas, la historia que se estaba viendo en el momento en la televisión. Pues fuera de esa experiencia y de esa vivencia, también cuando salía a jugar con mis amiguitos, ellos acostumbraban a jugar a ser pues, pistoleros y yo siempre jugaba a ser indio. Entonces yo ponía la pluma, hacía los arcos, construía las chozas y siempre estaba en relación con la ancestralidad. Okay. También esa relación con la naturaleza, porque he vivido toda la vida en medio de la naturaleza y se fue creando, se fue consolidando esa relación de conexión con la parte ancestral. Eso todo lo viví en la niñez. Cuando llega la adultez y estoy en ese escenario de prestar el servicio militar y de estar en la escuela naval y se rompe ahí una línea de tiempo y veo la necesidad de cuestionar mi existencia, encuentro nuevamente el camino de la ancestralidad como una herramienta, como un mecanismo, como una experiencia para volver a mi ser. Eso fue muy, 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 muy bonito, la verdad. Brutalísimo. ¿Y cómo, o sea, qué fue lo que te enamoró de la ancestralidad? ¿Por qué para vos es especial ese indígena o esa ancestralidad o ese conocimiento? ¿De alguna situación te salvó o sentiste una conexión ya llevándolo a la parte consciente? Porque estábamos hablando de una parte inconsciente que de pronto tú ya estabas programado para ese tipo de información, pero ya en la etapa de adultez, ¿por qué te atrapó? O sea, ¿qué fue la esencia, la magia que te atrapó de eso? Sí, a ver, había un momento en mi vida donde yo estaba muy ligado a la ansiedad de conseguir de pronto, digamos, de estar mucho en conexión con el mundo material, de conseguir dinero, y me dedicaba mucho al tema del paisajismo y la arquitectura. Y hubo, digamos, muchísima carga de trabajo, muchísima carga de iniciativas. También hubo momentos muy difíciles porque, digamos que a nivel de trabajo y economía hubo una crisis. Y cuando se presenta esa crisis, a mí me llega la información de que una de las herramientas con las cuales yo podía solucionar esa situación difícil que estaba pasando era a través de la medicina de la ayahuasca. Okay. Y tuve la experiencia de ir a una montaña, que es el Cerro Quitasol. Había venido un taita, un gran chamán del Putumayo, ¿sí?
Y cuando tuve esa experiencia con este taita, me mostraron lo que iba a pasar con mi vida. O sea, hubo un punto, eso se llama un choque de conciencia, donde a través de la sustancia que tiene la ayahuasca, que es la dimetriptonina, entra a mis mapas neuronales, me muestra la realidad de mi entorno, de mi vivencia, y me dice que si seguía por los caminos por donde iba, pues iba a haber unos fenómenos bastante fuertes, pero que si cambiaba la ruta y el camino y que se hacía conciencia y me hacía más responsable de mi ser, iba a haber un camino que no iba a ser tampoco tan fácil, pero que iba a tener unos beneficios, iba a encontrar el sentido de la vida de una manera más bonita, y así fue como empezó ese punto de transformación y de intromisión ya mucho más profunda en la parte de lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral. Brutal. De hecho, nosotros dos nos conocimos prácticamente por una experiencia de esas, o gracias a una persona que compartía la experiencia. Y mi primera vez con ayahuasca fue contigo también, que fue con el taita querubín. Sí. Me acuerdo mucho. Fue una noche pues bien especial. Y yo quería saber también, una persona, digámoslo, de afuera que nos está escuchando, que de pronto no tiene esa información ancestral de particularmente la ayahuasca, de una forma sana, ¿cómo podría acercarse cortamente como a eso? A ver, aquí hay un tema bien interesante, y es lo siguiente. Dentro de la historia de la ayahuasca, que es una liana, que es un bejuco, que tiene una alta concentración de un químico que se llama dimetriptonina, con el que se nutre la glándula pineal, hay una especie de historia que cuentan los ancestros y muchos chamanes, curacas, curanderos, y es que dicen que la medicina es la que lo busca a uno, la medicina es la que lo llama a uno. Entonces es un sentir del corazón. Entremos a un tema interno de conciencia y un tema de relación de cuerpo, mente y espíritu. Es muy interesante estar muy atentos, porque cuando alguien se siente en riesgo o siente la necesidad de hacer un proceso de transformación interno, es indiscutible que se va a sentir llamado por la medicina. Es indiscutible que va a encontrar una correlación en el camino y en su dinámica de vida, porque la información le llega. La información le llega y él se siente en disposición de poder vivir la experiencia. Ahí hay un tema que tiene que ver con la intuición. Si me preguntas eso, yo te podría decir que va a haber un momento en la intuición del ser que le va a permitir conectarse con la medicina, y en ese momento la persona se debe de preparar, porque el acceso a las medicinas ancestrales requiere de tener una preparación para poder llegar a ella. Cuando yo llegué a la medicina de la ayahuasca, primero llegué por medio de una experiencia vivencial en la cual yo fui convocado a formar parte de un proyecto de investigación de las ingestas del que ya había hablado anteriormente, donde unos neurocientíficos de la Universidad de Antioquia me habían convocado y me habían invitado a participar de una experiencia de ese nivel. Pero en ese momento yo no estaba pasando, digamos, por momentos difíciles, sino que fue posterior a vivir esa experiencia donde ya sí, en un momento de crisis, sentí la necesidad de la medicina y me llegó, y viví la experiencia, y la medicina me mostró un mapa de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, donde pude hacer conciencia de la necesidad de una transformación de hábitos, de costumbres, de pensamiento, de palabra, de acciones, y ahí fue donde comencé este proceso, en el cual ahorita ya llevamos aproximadamente unos 26 años de experiencias por los caminos ancestrales, y de una manera muy bonita, y hoy estamos ya digamos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es otro punto, otro referente muy importante de la ancestralidad, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Gabriel, ¿y en estos estudios que hiciste con la Universidad de Antioquia, o pues como, digámoslo, vos ingerías esa medicina o ese químico? ¿Cómo era? O sea, A ver, un poquito más el proyecto era un proyecto de investigación. Sí. Se creó un laboratorio en un espacio físico, en una montaña, era una casa antigua. Y en esa casa antigua, estos investigadores de las plantas psicotrópicas, en una ocasión yo iba caminando por la calle, yo tenía un libro sobre el desarrollo de la conciencia. Ellos, cuando me vieron que tenía estos libros y que era un investigador igualmente de la conciencia, hicieron un diálogo conmigo y me preguntaron de que si yo estaba en disposición de vivir una experiencia de ingestas con plantas medicinales como parte de un proyecto de investigación
de plantas psicotrópicas. Increíble. Y después de un análisis, yo les dije que sí. Se hizo una socialización, se hizo una preparación, y cuando se comenzó la experiencia, porque habían varios tipos de especies de plantas con las cuales por ciclos de tiempo se hacían las experiencias, luego ellos revisaban, hacían análisis de las respuestas. Para mí fue muy gratificante porque fue haberme encontrado con un desarrollo que ya hoy es avalado por la ciencia a nivel mundial, el uso de la marihuana, del cannabis, el uso de la psilocibina, el uso de la dimetriptonina en la ayahuasca, el uso del peyote, de la mescalina, el uso del tabaco, ¿sí? Ya hay unos avales por parte de la ciencia donde se determinan que estas plantas contribuyen al mejoramiento y a la salud y a la cura de muchas enfermedades que existen en el planeta. Entonces, esa experiencia en su momento cuando llega, tenía a la mano información que me clarificaba los riesgos, la seguridad de poder estar tranquilo de que no iba a quedar loco, que me va a morir, algo así por el estilo. Y fue quizás la puerta para lograr llegar hasta hoy, trabajar en temas que se relacionan con las medicinas, porque yo trabajo con temas de medicinas ancestrales, trabajo con caminos iniciáticos que están relacionados con el desarrollo del ser, en búsqueda de crear un mejor ser humano. Genial. ¿Y cuál era el propósito de esa investigación? O sea, ¿que la terminaban y qué seguía? Esa investigación era determinar esas composiciones químicas que existen en estas diferentes plantas, cómo podían ayudar a curar diferentes enfermedades de carácter psicológico y psiquiátrico. Uh-huh. En temas, por ejemplo, relacionados con el cáncer, todo lo que son tratamientos relacionados con el cáncer, los hacen a través de psilocibina, ¿sí? Y en las experiencias que yo he tenido, he visto personas que se han curado del cáncer, del SIDA y de muchas otras enfermedades a través del uso de la medicina del peyote y la ayahuasca. Pero de igual manera, los seres humanos hoy en el planeta hay muchos traumas psicológicos, hay muchos problemas que están determinados por historias transgeneracionales, violaciones, maltrato físico, por ejemplo, depresión, sí, es como la bipolaridad, más común en este momento. El sentimiento de abandono, y cada una de ellas, después de unos análisis que se realizan para determinar cuáles son las químicas apropiadas para trabajar cada una de ellas, se encuentra la solución a este tipo de traumas y enfermedades mentales que hoy por hoy el mundo, digamos, está sufriendo de una manera muy amplia, muy colectiva. Ok, ya como para avanzar un poquito más en la línea de tiempo, en este momento tú tienes unos trabajos súper importantes en la sierra, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero cuéntanos por qué desde, digámoslo, tu territorio acá terminas allá en Santa Marta, o sea, ¿cuál fue ese proceso de ese llamado que vos dijiste, tengo que estar allá? Bueno, eso tiene una historia muy bonita. Cuando yo estaba pequeño, adolescente, nosotros subíamos mucho al Cerro Quitasol. Uh-huh. O sea, emprendíamos una ruta y un camino por donde nos encontramos unos caminos en piedra ancestral que llevaban a unas terrazas que hay en la cima de la montaña. Digamos que comienza la historia descubriendo la ancestralidad propia, la de los pueblos nutaves, la de los pueblos de Aburráes, Iquías, que están en este sector del Valle del Sol, que se llama Valle de la Urra. Ahí comienza, digamos, un proceso de manera inconsciente a establecerme un vínculo con el territorio, donde a través de procesos de investigación de carácter arqueológico y antropológico, con arqueólogos y antropólogos de la Universidad de Antioquia, empecé a escuchar unas investigaciones que decían que muchos de los ancestros que estaban acá, por temas de unas crisis que existieron climáticas y a través de una hambruna que existió por más de 3 décadas, se vieron en la necesidad de emigrar hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces existía ya la inquietud de relación de territorio entre el Valle del Sol y la Sierra Nevada. Ese era un tema. El segundo tema fue que en todo este trasegar de investigación ancestral, a mí siempre desde pequeño, cuando yo veía imágenes de la Sierra Nevada de Santa Marta y veía a los mamos, siempre visualizaba el querer estar ahí, el querer estar sentado al lado de ellos, el querer escuchar ese conocimiento ancestral. Cuando surge
La Tierra del Olvido, que es un trabajo musical que hace Carlos Vives, cada vez que yo veía y escuchaba esa canción, yo me sentía ya en la montaña y me sentía parte de ese territorio. Había un sentimiento que se despertó, que ya estaba en mí. Y hubo una época que elaboraba y desarrollaba proyectos de experiencias con plantas ancestrales, donde traíamos líderes del mundo, personas que tenían responsabilidades colectivas, y los llevábamos a experiencias vivenciales con la medicina de la ayahuasca. Y hubo un momento donde se me generó una inquietud de llevar personas de estos líderes que venían de diferentes lugares del planeta a la Sierra Nevada de Santa Marta y buscar quién pudiera dar la medicina, pero que tuviera los permisos en el territorio. Descubrí que había una familia aruaca en el Peñol, donde Mario, que es un aruaco, Mario Izquierdo, había recibido los conocimientos de los cofanes para dar medicina de yagé, y hice la manera de contactarme con él, y cuando me contacto con él, pido los permisos para poder elaborar una experiencia de dar medicina de ayahuasca en la Sierra Nevada por sus mismos pobladores, por su mismo origen, y fue aceptada la propuesta. Luego se hizo toda la logística para el lugar. Estuvimos en un lugar muy hermoso que se llamaba Calanchep, y estando ahí en Calanchep, a través de la medicina de la ayahuasca, yo recibí un mensaje donde la medicina de la ayahuasca me puso una balanza, y en esa balanza me dijo: Gabriel, de estos dos escenarios, de esta balanza, hay que tomar una decisión. El uno de los escenarios era la manera como yo hacía investigaciones profundas de la conciencia y de temas relacionados con el desarrollo del ser en relación a los estados de expansión de conciencia. Y la otra era un escenario donde me mostraba la Sierra Nevada de Santa Marta cumpliendo una función y una labor de ayuda con los territorios, con los 4 pueblos, disfrutando de las montañas, de los ríos, del mar. Y hubo un momento donde la medicina, en mi estado elevado de conciencia, me dijo: debes de tomar una decisión. Si sigues haciendo proyectos e iniciativas de investigación profunda de la conciencia y el comportamiento del ser humano, o si te vienes a cumplir una misión de conservación y cuidado, porque este lugar es el corazón de la tierra y las tribus te necesitan. Y yo tomé la decisión de irme para la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya llevamos 7 años de trabajo, donde surge una organización que se llama Misión Origen, la cual tiene como tarea trabajar en la defensa y en la conservación y el cuidado del corazón de la tierra y de sus guardianes, que son las 4 tribus: Cogis, Wiwas, Arhuacos y Cancuajos. Pues madre, hay muchas culturas ahí. O sea, en esta sierra hay ¿cuántas culturas como tal? Hay 4 tribus, pero también hay unas herencias históricas de otras tribus, como los tagangueros, de otras tribus que existieron a través del tiempo, que no son muy reconocidas, pero hay un grupo de tribus bien interesante en el territorio. Excelente. Bueno, yo sé más que todo tu presente en este momento, como con esos procesos que tienes en Santa Marta. Nosotros en el territorio trabajamos 4 enfoques. El primer enfoque es la espiritualidad. Entonces nosotros acompañamos a los mamos en sus procesos espirituales. Los pongo en contexto. ¿Qué es un mamo también? Un mamo es un líder espiritual, ¿sí? Que tiene las características y los dones especiales de poder comunicarse con el viento, con el agua, con la tierra, con las aguas. Pero ¿qué pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta? En la Sierra Nevada de Santa Marta es el único lugar del planeta que tiene características muy especiales, porque tiene todos los pisos térmicos, tiene todos los ecosistemas, y es el primer litoral rocoso que sale de las aguas en el momento en que se separan las aguas de la tierra. Cuando el Génesis en la Biblia habla de una separación de las aguas con la tierra, según los científicos del mundo, hablan de que el primer litoral rocoso que sale a la luz es la Sierra Nevada de Santa Marta, por ser la montaña más alta más cerca del mar. ¿Qué pasa ahí? Que a nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Entonces, hay una consideración especial en el territorio porque es considerado el corazón del planeta. Al ser considerado el corazón del planeta, al ser un lugar que tiene todos los ecosistemas, que es muy rico en biodiversidad, que tiene todos los pisos térmicos, que hay 4 tribus que cuidan y conservan ese territorio, los mamos y sus tribus
tienen una misión especial y es la de armonizar todo lo que sucede en el planeta. Armonizan las aguas, los ríos, las quebradas, los vientos, los animales, los ecosistemas, los árboles, todo. Entonces ellos están cumpliendo tareas constantemente de procesos de armonización espiritual en su cosmovisión. Nosotros los acompañamos en esos procesos. A veces nos piden elementos especiales, que hacemos procesos de recuperación de algunas piezas arqueológicas que de pronto muchas veces nosotros si no las encontramos pues las devolvemos, de elementos naturales que conllevan a la necesidad para ellos desarrollar sus propios procesos espirituales, los acompañamos a los lugares sagrados. Entonces en la Sierra Nevada de Santa Marta hay un trazo, un gran camino, una gran ruta, se llama la Línea Negra, donde hay alrededor de 400 lugares sagrados y cada uno de esos lugares tiene una representación, cada uno de esos lugares tiene una importancia para esos procesos de armonización. Nosotros acompañamos a los mamos en todas esas tareas, esos labores desde la espiritualidad. Entonces, allá realizamos caminos iniciáticos que son unas experiencias también espirituales para el desarrollo del ser y al mismo tiempo para el desarrollo de las comunidades. Trabajamos temas de territorio, proyectos e iniciativas que conllevan a la recuperación de territorios sagrados, la conservación de la identidad cultural, apoyamos procesos y aportamos a la parte de la educación, dando kits escolares, alimentos, telas, y a nivel de territorio, entonces acompañamos también procesos para desarrollar iniciativas que contribuyan con el bienestar de los pueblos. En tema de saberes acabamos de terminar un proyecto de investigación muy interesante que se llama Tecnología Ancestral, y es la recopilación de la información no solamente de ellos, sino de otras culturas ancestrales, donde tenemos una cátedra, la llamamos Tecnología Ancestral, la lanzamos en el Congreso Internacional de la Educación en Bogotá hace 2 años, y es impartir un conocimiento de la ancestralidad para los tiempos modernos, cómo ese conocimiento ancestral contribuye al cambio climático, a la dinámica diaria del ser humano, y cómo nosotros esos conocimientos los podemos poner en función de nuestro desarrollo también personal. Ahí hay una integración de saberes. Y el tema de la naturaleza, nosotros creamos modelos ecosistémicos para recuperación de áreas degradadas, lugares que han sido deforestados, otros que fueron afectados por fenómenos del narcotráfico, y acompañamos a los ancestros en sus procesos de recuperación de manera también natural. Entonces cumplimos con todas esas tareas en el territorio. Gabriel, yo creo que vos sos, si no, la única persona que conozco que ha llevado como este tema de la ancestralidad, ese tema de las medicinas, todo ese tema cultural y ancestral, pues como a otro nivel. O sea, como que de verdad te has comprometido y has estudiado y te has comprometido en serio. O sea, de hecho has dedicado tu vida, pues tantos años de vida a eso. Las opiniones que tú tengas, digamos, lo que me interesan muchísimo. Yo quiero saber, para vos, para Gabriel, el presente actual, el presente mundial, o sea, cómo está en este momento el mundo, ¿qué sentís vos adentro? O sea, cuando vos ves el mundo, vos ¿qué pensamientos o qué sentís? En la Sierra pasa algo bien particular y bien especial y está muy relacionado con esa pregunta. Ya se sabe en el planeta que hay un lugar que tiene unas características especiales porque la Sierra tiene un campo electromagnético muy especial que eleva el estado de la vibración del ser humano. Y allí llegan personas de todos los rincones del planeta: Inglaterra, Suiza, Alemania, España, Argentina, México, Estados Unidos. Todos cuentan cómo están las dinámicas políticas, sociales, territoriales de sus países. El ser humano vive a través de este capitalismo salvaje, vive un acelere muy fuerte en su dinámica diaria. En conclusión, el ser humano no vive por estar dentro del sistema, llevando unos ritmos que le desplazan ese verdadero sentido que tiene la vida. Entonces, lo que yo siento a través de lo que me llegan en estos testimonios y lo que siente mi corazón es que el ser humano del planeta tiene un ritmo muy acelerado, muy enfocado al tener y al hacer, y no al ser. Entonces, eso lo lleva a colapsar, lo enferma, y llegan a la sierra, especialmente buscando un espacio y un escenario natural, queriendo bajar el ritmo, queriendo estar más en comunicación con la naturaleza, queriendo ser más solidarios, queriendo compartir, queriendo regenerar,
Y ahí entiende uno que este camino de la ancestralidad tiene un sentido muy profundo para el desarrollo personal propio y para el desarrollo colectivo. Nosotros lo que hemos sentido es que el trabajo que hemos venido haciendo ha contribuido a la transformación del pensamiento de otros territorios, porque hemos llevado el mensaje de la transformación y la regeneración a muchos países. Nosotros tenemos en este instante una misión muy especial donde a través de los mamos de la sierra nosotros tenemos unos elementos simbólicos, unos cristales, unas mochilas que las mandamos a 90 lugares del planeta para llevar ese mensaje de importancia de recuperación y regeneración de la tierra. Y hemos recibido unas respuestas muy bonitas. Hemos sido visitados ya por personas de diferentes lugares del mundo que han hecho la tarea, van y hacen la misión y regresan y nos cuentan cómo fue esa respuesta de esa tarea de llevar ese mensaje. Hemos estado también en congresos internacionales, hemos estado en eventos mundiales donde hemos notado la importancia en este momento del pensamiento ancestral como una herramienta para la contribución del desarrollo del ser humano, como una herramienta para la regeneración del planeta y del mismo ser, y como, digámoslo así, un alivio para encontrarle ese sentido a la vida. Increíble. O sea, tantas cosas que de verdad están por fuera, porque me incluyo en el sistema del que hablas, porque, digámoslo, pues vivo en la ciudad también, estoy en un entorno acelerado, a pesar de que, pues, gracias a Dios tengo mi espacio de trabajo en casa y todo. Sin embargo, siente uno el acelere, siente uno la desconexión en muchos puntos, pues, o en meses como tal. Y ya uno que ha vivido como esa conexión en algún momento, sea con medicina, sea con otro tipo de experiencias, se siente uno desconectado. O sea, cuando tú estuviste conectado, sientes lo que es la desconexión también. Vos, ¿cómo haces para salir de esa conexión o no salir? Quedarte lo más que se pueda en ese estado de conexión. Porque como te digo, de pronto uno tiene alguna experiencia de conexión, pues hablándolo así, y cuando sale al entorno, sale al sistema, otra vez como que vuelves a esa cúpula y como que no hay más opciones, ¿cierto? Y como que te vuelven a absorber. ¿Vos cómo te mantienes como al margen de eso? ¿Cómo dejas que tu mente no vuelva a jugar ese papel del capitalista o de la persona acelerada? Ahí hay dos escenarios bien interesantes. Lo primero es que cuando yo nací en territorios de montaña. Okay. ¿Sí? Entonces digamos que todo el estado de mi niñez siempre estuve cerca de la montaña. No estuve en escenarios de ciudad, siempre eran escenarios de campo, y la conexión con la naturaleza siempre estuvo presente porque era una dinámica en que mi padre y mi madre desde pequeño me llevaban a la selva, me llevaban a la naturaleza, me llevaban a las montañas. Mis padres son cultivadores de flores, de plantas, y íbamos y sacábamos con toda la delicadeza un piecito de una especie y luego lo reproducíamos en el vivero, en la finca, pero la relación con la montaña siempre estuvo desde pequeño. Claro. Entonces, la estructura interna de mi conciencia está primero muy ligada a la montaña, y todos los seres humanos de igual manera, de una u otra forma lo tenemos. Pero cuando llega el escenario ya de la ciudad, donde hay un sistema que determina una forma de comportarse, una forma de vestirse, una forma de relacionarse, una forma de adquirir unos bienes económicos para poder estar en un estado de confort. Como yo ya traía una estructura natural, una enseñanza y una crianza desde la tierra, para mí no ha sido difícil crear ese vínculo, y porque para mí la ciudad no es prioritaria, porque mi estructura interna desde pequeño viene desde la misma naturaleza. Sí. Ahora, hay algo que es interesante y quiero que lo sepamos. Todos los seres humanos estamos relacionados con la inteligencia natural. Todos venimos y provenimos de la inteligencia natural. Y la inteligencia que ahora nos ayuda a tener un confort es esta inteligencia artificial, que puede estar interpretada desde muchos escenarios y desde muchos órganos. Hay que hacer conciencia de que la inteligencia natural es la primaria, la que prevalece y la que siempre está en nosotros. Nosotros sí podemos crear escenarios donde esa inteligencia natural prevalezca, porque cada quien determina dentro de un entorno, dentro de su confort, a qué le da prioridad. Para mí no es difícil, porque sé establecer esa diferencia que hay entre la una y la otra, donde yo le doy mucha prioridad
a la inteligencia natural, entonces mis hábitos, mis costumbres, mis dinámicas diarias están ya más enfocadas a los entornos naturales y a la forma de vivir como vive la ancestralidad, sin perder tampoco esa esencia de hombre occidental. Yo quiero que eso también quede claro. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que todos nos necesitamos. Ahora, el hombre de Occidente, los ritmos de las ciudades, y traigo a colación un acontecimiento importante. Nosotros estuvimos en el COP25 de las Naciones Unidas en el 2019, hicimos una película. En esa película, que eso fue financiado por el gobierno francés y por un organismo y por un gran proyecto que se llamaba el Observador Energy, yo fui convocado para ser el interlocutor con las comunidades indígenas para llevar un mensaje sobre la importancia de la tierra y qué era lo que estaba pasando con el hombre actual, y se hablaba de lo siguiente, que está muy relacionado con tu pregunta. Hubo un momento donde el ser humano rompió relación con el mundo natural. Y al romper la relación con el mundo natural, cambió su frecuencia interna y su vibración. Y se salió de la frecuencia vibratoria de la Tierra y se metió a la frecuencia vibratoria y al ritmo de un mundo capitalista industrializado, con muchas exigencias en lo social, y automáticamente eso le generó un cambio de ritmo, donde ahí se rompió una relación entre el hombre y la naturaleza. Jérôme de la Foz, que fue protagonista de esta película, que fue presentada en el COP25 de las Naciones Unidas, le preguntaba a los ancestros en un templo que se llama una onguma, una nongüe, en qué momento el hombre rompe la relación con la naturaleza, y los ancestros, los abuelos, le contestaron: en el preciso momento en que nosotros nos convertimos infieles a nosotros mismos. ¿Qué es esa infidelidad a nosotros mismos? Es cuando el ser humano se vuelve envidioso y se vuelve egoísta. Cuando el ser humano no quiere buscarse a sí mismo, sino que quiere encontrarse en los demás. Cuando el ser humano deja de ser lo que es por querer ser lo que el otro es. Querer estar donde el otro está, querer ser lo que el otro es, lo lleva a perderse y a no encontrarse. Y le contaban los abuelos que a eso se debían las parálisis del corazón y del cerebro, porque resulta que al acelerar los ritmos, como el cuerpo físico, mental y espiritual no está acostumbrado a esa dinámica, se genera una alteración y se sufre de infarto o de parálisis cerebral, que es lo que normalmente se mueren muchas personas en el planeta. Wow. Parce, no, demasiada información, demasiada información. Mucha información. Bueno, cuéntanos un poquito, hablando de todo lo que estás proponiendo y poniendo sobre la mesa. Tú me habías mencionado algo que se llama el camino al corazón de la tierra. ¿Qué es el camino al corazón de la tierra? Tocando el tema de pronto del autoconocimiento. Y trono. El corazón de la tierra. Es una respuesta. Sí, contanos un poquito de eso. Bueno, el corazón de la tierra es un camino iniciático. Esto surge en el año 2019. En el año 2019 yo tuve un encuentro con muchos mamos en un río que se llama Río Ancho, en un pueblo que se llama Tungueca, Cogi. Allí fue algo increíblemente fascinante. Estábamos haciendo unas investigaciones y unas consultas para el desarrollo de esa película que fue presentada ante las Naciones Unidas. Y estando en un conversatorio como con 8 o 9 mamos, yo hice algo que se llama una confesión. Esa confesión es contar mi historia personal. Yo les había contado a los abuelos que ya venía de experiencias ancestrales con otras comunidades de la Amazonía, de México, de los Estados Unidos y del Perú y Ecuador. Les contaba a ellos ese compromiso que tenía por la tierra, esa parte de esa relación tan fraternal con el espíritu de la tierra. Y les preguntaba a ellos que quería ponerme a disposición, porque ya había tenido esa visión de establecerme en la Sierra Nevada para cumplir con un propósito y una misión de cuidar el corazón de la tierra. Los ancestros me empezaron a explicar que tenía una misión, y que la misión que nosotros teníamos era de que las personas que fueran a llegar a los territorios desarrollaran unas actividades que permitieran estar armonizadas y con una conciencia lo suficientemente clara para entrar en relación con esos territorios, con los lugares, con los pueblos y con los indígenas y sus líderes. Ahí surge un proceso donde, a través de estados elevados de conciencia,
empezamos a identificar cuáles eran los lugares sagrados con los cuales había que crear una ruta, donde había que enseñarle a los seres humanos a pagar y a enseñarles a pagar y agradecer a la Madre Tierra por todo lo que nos brinda, a tener los permisos para poder acceder a unos lugares sagrados, como un lugar que se llama Nuenescaca, que es unas aguas termales a 40 grados de temperatura, donde esas aguas lo que hacen es desde la cosmovisión ancestral, se habla de la sanación de las enfermedades físicas, mentales y espirituales. Esas aguas tienen la misma composición del líquido amniótico, tienen los mismos grados de temperatura del vientre de la mujer cuando uno está dentro del embarazo. Y esas aguas tienen las características, por ejemplo, de sanar las historias transgeneracionales, el momento del embarazo, la copulación. Y eso es parte del camino iniciático con el cual nosotros armonizamos a las personas para poder lograr llegar luego a una audiencia con los mamos y también generar, digamos, la posibilidad de sanar problemas como traumas o cosas por el estilo. Ese camino iniciático es una tarea que nosotros llevamos ya varios años, donde a través de experiencias por 5 días, 4 noches, recorremos diferentes lugares sagrados, visitamos y frecuentamos pueblos originarios, creamos entrevistas y audiencias con los mayores y se hace un proceso de transformación de conciencia para que las personas sean más conscientes de la importancia de la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta como corazón de la tierra. Brutal. ¿Y ya vas haciendo eso ya cuándo? Ese proceso... Ese proceso lleva más o menos unos 5 años. Genial. En la sierra llevamos 7 y haciendo los caminos iniciáticos llevamos aproximadamente 5 años. Yo había escuchado, digámoslo, en las lenguas, por decirlo así, que normalmente estas tribus son un poco como cerradas a la sociedad afuera, ¿cierto? No sé si sea verdad, pues me desmientes. ¿Cómo lograste tú entrar a ser parte, a que te dieran como la confianza de tratarte de pronto como familia? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no conozco a nadie más que lo haya hecho. A ver, ahí hay un tema bien interesante y es que lo primero es que se tiene la conciencia ancestral desde hace mucho tiempo, ¿sí? Eso como primero. Como segundo, yo ya venía en una preparación desde los 26 años, donde yo comencé un camino con los mayas, después pasé por las tribus cofanes, tuve experiencias con la iglesia nativa americana y los lakotas en Estados Unidos, y luego unas enseñanzas de los queros en la zona sur del continente. Eso creó una enseñanza y un aprendizaje y una manera de establecer una relación y unos vínculos con la ancestralidad. Cuando llego a la Sierra Nevada de Santa Marta y en esa entrevista de ese momento cuando me encuentro con esos mamos en Río Ancho, en Tongueca, yo pregunto que qué se necesitaba para poder establecer un vínculo y una relación con ellos, que yo me disponía para tener las enseñanzas necesarias para empezar a construir esa confianza. Los abuelos me confesaron de que ellos ya me estaban esperando. Ellos ya sabían de mi existencia, sabían del propósito y de la misión, y la conclusión que ellos sacaron era que yo ya estaba preparado para establecer un vínculo y una relación con ellos. Cuando comienzo mi proceso de inmersión en la Sierra Nevada, yo procuré no llevar nada de acá. Yo procuré escuchar, respetar los lugares sagrados, permití caminar al lado de ellos. Y ellos ya me colocaban tareas y misiones específicas para poder establecer ese vínculo y confianza. Otro punto importante fue, que es quizás complejo, la importancia de la palabra, el tema del mentir. O sea, en la sierra es muy complicado ese tema, porque allá se establece el principio de la palabra. La recuperación de la dignidad de ser, para poder establecer ese vínculo con ellos. Ahora, ellos son herméticos, aunque hay unas tribus que están cerca de las vías, hay unos pueblos muy cercanos que ya tienen relación con Occidente, pero los que están en las partes más altas, los que están en los puntos más fuertes de ingreso, no permiten relación con el mundo occidental o con hermanos menores, como nos llaman a nosotros, y son verdaderamente herméticos en su conocimiento, en su sabiduría, y solo la entregan a aquellas personas que saben que tienen misiones especiales para procesos de conservación. Entonces, digamos que en el caso mío es muy especial
porque con ellos he logrado establecer un vínculo de confianza donde me han brindado muchísimos conocimientos, donde cumplo tareas y funciones que son de ancestralidad, y ellos me permiten a mí establecer un vínculo y una relación y ser una especie de enlazador de mundos entre el mundo occidental y el mundo ancestral. Yo soy un intermediador también a veces para establecer vínculos con diplomáticos, comunidades científicas, académicos, cineastas y muchas otras personas que han querido establecer un vínculo y una relación con la Sierra Nevada de Santa Marta. Es más, nosotros fuimos reconocidos por la Cámara de Comercio en un evento que se llama Magdalena Crece. Fuimos un ejemplo y lo mostramos a nivel público de cómo nosotros logramos establecer un vínculo y una relación con las comunidades indígenas y cómo logramos ganarnos la confianza. Y la manera como uno se gana la confianza de algo o de alguien es respetando y acompañando. Claro, que me imagino que de pronto, pues en la cercanía de sus tribus, de pronto la parte política o la parte económica ha tratado de pronto como de hacer ese tipo de relación con esas tribus, y llega una persona que ni siquiera es de ahí de la zona y entabla de una vez una relación súper cercana con ellos. ¿Cómo te ha tocado a ti, como ya con la otra cara occidental, como te preguntan, ¿y qué hiciste? O o sea, ¿te ha pasado que de pronto sientes ese de, hey, enséñeme a tener esa conexión? Sí ha pasado. Claro, hay personas que se les ha despertado el interés de vivir la experiencia con nosotros, y nosotros ya lo hemos hecho. Nosotros en los caminos iniciáticos, fuera de hacer preparaciones para elevar los estados de conciencia, sanar enfermedades, curar traumas, o muchas veces hay personas que se hacen cuestionamientos sobre el sentido de la vida. Ha existido personas que han querido encontrarle esos propósitos de vida y han querido, a través de las comunidades ancestrales, volverse partícipes y también poner sus dones y sus virtudes al servicio de ellos. Y ya hemos tenido varias personas que han ingresado a la Sierra Nevada a adquirir ciertos conocimientos especiales para cumplir con tareas y misiones. Nosotros tenemos una tribu de filántropos donde hay médicos, hay comerciantes, hay empresarios, hay académicos, hay científicos, hay cineastas, hay escritores, que ahora acompañan los procesos de cuidado y protección de la Sierra Nevada de Santa Marta. Genial. Gabo, ¿y cuál es como tu futuro? ¿Cómo te ves con esta misión? ¿Cuál es la evolución? ¿Qué más quieres como para tu trayectoria? ¿Cómo te ves? El futuro es ahora. Nosotros ya estamos. Nosotros somos muy conscientes de este momento, de este instante, de esta cotidianidad, ¿sí? Porque ya nos hemos visto en escenarios locales, regionales y mundiales, cumpliendo tareas y funciones. Hay algo muy interesante, y es que esta experiencia me ha servido más a mi ser. Sí. Es la manera como el universo estableció una experiencia para que yo determinara y me volviera más consciente de mi existencia, de mi vida. Entonces, no es una proyección hacia el futuro, porque en la cotidianidad he encontrado grandes momentos. Nosotros como organización y mi ser como persona en relación con el territorio, los momentos que vivimos en la cotidianidad son increíblemente maravillosos. Es un territorio que es visitado por personas de todos los rincones del planeta. A la sierra va la NASA, van las Naciones Unidas, van dignatarios, van científicos. Los abuelos siempre están en ese proceso de armonización planetario y universal. Entonces podríamos decir que la sierra lo encierra todo. Es un punto del universo, es un punto de la Tierra donde se conjugan todos los momentos, todos los actos en los cuales alguien podría decir, es que yo en un futuro me quiero ver de una determinada forma, y allí no es necesario porque ya lo estás viviendo en el preciso momento actual. Entonces no hay que hacer proyecciones, porque es tan magnánimo, es tan fuerte, es tan grande, es tan especial,
que no hay que proyectar nada hacia el futuro, todo está ahí. Claro, disfrutas plenamente lo que Sí, pasa. y lo otro es que como Santa Marta se ha venido considerando una ciudad y ha venido constituyéndose como una ciudad cosmopolita, entonces ya el mundo se volvió pequeño, el mundo ya está muy cerca, encontrar información de un rincón del planeta está a la mano. Lo otro es que ese corazón del planeta ha llamado y ha convocado a personas, músicos, médicos, investigadores, científicos, escritores, donde ya ese corazón del planeta reúne personas de todos los rincones. Entonces, la síntesis del planeta ya está ahí. Cualquier inquietud que tengas la puedes encontrar en la cuenca de un río, en la orilla de una playa, en la cima de una montaña, porque la sincronización del pensamiento te conecta con la intención y te lleva a encontrar la respuesta. Entonces, no hay que ir muy lejos y no hay que esperar tampoco mucho tiempo para muchas veces encontrarse con lo que uno está buscando. Empiezas un proyecto, haces un proceso de investigación y cuando vas caminando te encuentras en la mitad del camino la respuesta. Entonces es indiscutiblemente maravilloso. En este instante, por ejemplo, hay un movimiento en la sierra que se llama Regeneración del Corazón del Planeta y está conformado por personas de todos los rincones del mundo y esos regeneradores están haciendo proyectos de regeneración en todos estos puntos cardinales de la Tierra. Entonces mira que es como la síntesis puesta ahí. Entonces es muy interesante saber que no hay que hacer proyecciones, ilusiones, expectativas, porque ya la respuesta está ahí presente. Qué valioso. Bueno, Gabriel, contanos un poquito de una experiencia real que hayas tenido o pues como el proceso de algo que te haya pasado que nos quieras comentar así bien bacano, mágico, en esa selva, en esa sierra. A ver, hubo un momento muy trascendental y muy especial. Eso es un poco loco, por decirlo así, pero Nos encanta lo loco, nos debo de encanta. contarlo. En medio de toda esta enseñanza y este aprendizaje de la ancestralidad, desde la medicina de la ayahuasca, desde la medicina del peyote y otras medicinas, nosotros hemos venido recibiendo una enseñanza y un manejo de comunicación con los animales. Una vez, estando en un lugar sagrado de la sierra, se llama Jateguerúa, está entre la zona montañosa y la zona urbana, el sector se llama Cabo Tortuga. Una vez estando haciendo un pagamento en un lugar sagrado que existe ahí, en esa montaña, salió de las montañas un águila volando. Yo estaba en medio del mar entregando unos cristales de cuarzo. Estaba haciendo un pagamento, en ese momento acompañado por una exnovia, y el águila sobrevoló por mí, por encima de mi cuerpo, de mi cabeza, y se apostó en un lugar donde yo la podía ver de frente. En ese momento yo entré como en una especie de comunicación telepática con el águila y el águila empezó a decirme que a partir de este momento a mí me iban a poner a custodiar lugares sagrados de pagamento de la línea negra, de las tribus, de las 4 tribus de la Sierra Nevada, y que detrás del edificio, un edificio que existía ahí cerca de Cabo Tortuga, se llama Sierra Laguna, sí, Sierra Laguna y Cabo Tortuga, había una casa y yo me iba a quedar durante un tiempo en esa casa y que iba a empezar a custodiar esa montaña. Que detrás de esa casa, el dueño de esa casa era un señor que iba a ir a consultarlo, a tocarle su puerta y a decirle que ella era la que me enviaba para que me arrendaran ese espacio para vivir durante un tiempo y custodiar esa montaña porque los mamos no habían regresado a ese lugar de pagamento. Ese lugar se llama Jateguerúa. Pues sí, señor, esa comunicación casi telepática, yo de ahí, desde el lugar donde estaba, fui a buscar al dueño de esa casa y le expliqué tal cual el contenido, cómo se manifestó, de que un águila me había entregado un mensaje de que él me podría arrendar en un espacio donde luego eso se convirtió en un templo sagrado donde llegaban los mamos de la sierra para quedarse, hacer los pagamentos y sus rituales ancestrales en un lugar que estaba considerado como el lugar de pagamento del fuego sagrado, de la sensualidad. Y ahí duré durante 3 años y fue algo muy, muy especial. Otra experiencia vivencial en la selva fue el momento en que nosotros estábamos con Jerón de la Foz, un expedicionario considerado como un John Cousteau, la historia de la humanidad, y se nos permitió el ingreso a un templo sagrado en medio de una tormenta eléctrica,
una noche fascinante cuando estábamos grabando la película, y para mí fue muy importante el relato de la historia del momento en que el ser humano rompe la relación con la naturaleza y cómo ese mensaje fue llevado a las Naciones Unidas, pero cómo los abuelos empezaron a explicar ese momento en que el ser humano empezó a ser fiel a sí mismo y la forma como ellos lo explicaban y lo relataban. Y bueno, y muchas historias más de manifestaciones con animales, experiencias con el mar, que podrían ser parte de otras historias, relatándolas muy detalladamente, pero en la sierra se han vivido momentos muy especiales. Ok, súper. Sí, Gabo me ha contado unas historias, pero que lo dejan a uno muy pensativo y muy expectante también, pues como esas tipo de experiencias muy, pues muy bacanas, muy como de open mind, de abrir la mente. Complemento, por ejemplo, a la sierra han llegado personas que han estado buscando respuestas a traumas internos, sobre memorias de situaciones de cosas que le han pasado a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelos, generaciones anteriores. Sí. Y en la sierra hay un lugar que se llama Taironaca, donde hay una ciudad perdida, y hay unas terrazas. Esas terrazas están por niveles de altura. Y resulta que la terraza más alta, nosotros la llamamos la Wi-Fi con la red acásica, y cuando una persona la colocan en ese punto, a través de una relación con el paciente y con la persona, logran activar la glándula pineal con solo la observación y le hacen recordar a la persona, ¿sí?, que traiga a su memoria esos momentos con los cuales se han creado traumas, y ellos han logrado identificar informaciones que no tienen esos mayores, pero que a través de la observación con los ojos, observando a los ojos a la otra persona, le empiezan a relatar cuál es el problema que tienen traumático, por qué lo ocasionó, de dónde viene, si viene por el linaje paternal o maternal. Y es algo increíble porque son revisando archivos históricos en las memorias internas de los mapas neuronales, y es algo que me parece increíblemente sorprendente. Como de película. Como de película. Ahí han pasado también que en una ocasión fue una pareja, ellos estaban en un acto sagrado de separación, entonces quisieron consagrar esa separación en la sierra, y estando en un lugar sagrado con un mamo que se llama José Miguel de los pueblos Huiguas, en ese acto de separación, hubo una escena donde paralelamente al acto sagrado de la separación aparecieron dos animales, dos iguanas, y las iguanas empezaron a interpretar lo que estaba pasando en la historia de la pareja, y el mamo dijo: observen las iguanas cómo se comportan. Entonces el macho era rogándole a la hembra de que no se fuera, y la hembra era despreciando al macho, y el macho salió detrás de ella, y en el momento dado, la escena de la separación de la pareja, estaba pasando algo muy similar. Entonces, sí, en la sierra pasan cosas increíblemente. Se abre como ese portal a la magia, como a la mística. O sea, es un portal que se abre en relación al patrón de conducta humano, sucede con el patrón de conducta animal. Abro un paréntesis en un tema que es importante. La desarmonización del ser humano afecta la armonización de la naturaleza. No, explícanos un poquito más. El comportamiento que nosotros hemos venido teniendo a nivel familiar, a nivel personal, donde hemos degradado el cuerpo, la mente y el espíritu, donde a través de los malos hábitos, de las malas costumbres, de afectar los ecosistemas, de industrializarnos de manera sin control, de ser tan consumidores, de perder esa relación de conexión con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hijos, al abandonarlos muchas veces, al darle prioridad a otras cosas que no son tan necesarias, al entrar en esos estados de degradez por el alcohol, las drogas, la sexualidad y muchos actos más, afecta la dinámica de los ecosistemas y la naturaleza, porque todos estamos integrados en una sola unidad. Entonces, todo lo que el ser humano genere en degradación de los ecosistemas, de la dinámica social y cotidiana de nuestras familias, afecta al planeta entero. Qué bueno que hablemos de si una persona quiere entrar en un proceso, porque pues es todo un proceso, o sea, cuántos días dura de pronto esa experiencia
que tú armaste con toda esta sabiduría, con toda esta ancestralidad. Cuéntanos un poco más ya cómo se inicia uno ahí, cómo a través de tu guía, pero cómo es todo ese proceso, si se puede. No sé si se... Sí. A ver, lo primero que se hace cuando una persona tiene el interés de ir a la Sierra Nevada de Santa Marta y entrar en una conexión con los territorios y elaborar un proceso personal, se hace una solicitud de audiencia. Esa solicitud de audiencia es que las personas, en un primer requisito, hacen algo que se llama la cegua. La cegua es una solicitud donde se adquieren unos objetos sagrados, una mochila, un cristal y unas aseguranzas. Esos elementos sagrados tienen un significado. La mochila representa la tierra, representa el útero femenino, representa la relación con la madre. El cristal de cuarzo representa la memoria infinita. Dentro del cerebro hay unos cristales que se llaman calcitas, que son los que iluminan los mapas neuronales para uno muchas veces hacer una reflexión sobre algo que está pasando en la vida y en la cotidianidad. Y está hecho del mismo material que el cristal de cuarzo de calcita. El cristal de cuarzo de calcita es con el que hacen las memorias de los equipos tecnológicos. Quiere decir que el cristal de cuarzo puede funcionar como una memoria para uno relacionar información que está guardada en la inconsciencia o en la subconsciencia. Entonces se hacen las solicitudes de los objetos sagrados, que se llama segua, con anticipación, Sí. Y de ahí vienen 4 conversatorios donde nosotros primero explicamos el contenido del territorio, su geografía, sus características, la idiosincrasia de los pueblos, y hacemos también un diagnóstico previo, haciendo una revisión de la historia transgeneracional de cada persona que va a ir, como una herramienta para luego definir las rutas y los caminos por los cuales se hace la expedición. Normalmente se hacen expediciones individuales o se hacen colectivas. Hay unas que son científicas, hay otras que son culturales y hay otras que son de carácter político o territorial. Y subir, digamos, la subida a la sierra implica de pronto acampar o cómo es el tema, pues, como en esa subida. Sí, primero se hace por etapas. Nosotros comenzamos unos procesos iniciáticos en los puntos más bajos, zonas de ríos, mar y algo de montaña. Sí, se hace una etapa inicial, es un primer camino. Okay. Y ahí se entra en contacto igualmente con comunidades. Luego se hacen inmersiones cada vez más profundas que ya la persona viene preparada, está consciente, más a la selva, se hacen unas inmersiones igualmente proporcionales, 5 días, 7 días, 9 días, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, dependiendo del grupo también, dependiendo si es un carácter investigativo o si es parte del proceso de investigación interno del ser que quiere trabajar algo internamente. Y por último, se hace un tercer nivel que ya se lleva a partes más altas, ¿sí? Pero todo esto tiene una secuencia de 3 etapas, básica, media y alta, donde se elaboran los procesos dependiendo del avance y la evolución que también tenga la persona en los procesos, en la experiencia que elaboramos, que hacemos. O sea, dependiendo como el estado de conciencia de la persona, se queda más tiempo en una parte, Sí. se queda más tiempo en otra, como para ir avanzando. Cada camino iniciático es específico. Hay unos que son programados de manera colectiva, o sea, en grupos, y hay otros que son individuales. Hay personas que han querido ingresar a los territorios y hacer estas experiencias porque se vuelven filántropos. O sea, crean un sentimiento hacia el territorio y hay personas que terminan yéndose a vivir a la sierra porque es tan grande el sentimiento que se genera, es tan especial, los territorios son tan bellos que terminan viviendo en el lugar. Yo creo que cuando uno entra hablando pues como del tema del observador y lo observado, ¿cierto? Comparándolo con la parte occidental o de las ciudades, pues que todos los observadores estamos en ese trajín, ¿cierto? Cuando uno entra a esa energía selvática, esa energía ancestral, ese observador, o sea, ya uno es el observado y a la vez uno cambia como la forma de observar y ahí es donde como que se apertura esa mística, esa magia de lo que todo puede pasar, ¿sí? Porque de pronto uno afuera, en lo occidental, a veces de pronto dice, no, qué loco, ¿cierto? Eso no puede pasar y lo colapsa así o así es porque todo el mundo concuerda en que eso no existe y no pasa. Pero ya cuando uno entra en estos territorios como que se abre la oportunidad que todo puede pasar en el sentido como tal mágico, lo llamo mágico porque no sé cómo más llamarle, pero a esas cosas que uno no puede explicar, que uno no puede como, uy, ¿por qué pasó eso? ¿Sí? A esos estados elevados de conciencia, a esas comunicaciones con animales no verbales, a esa simbología como tal que
termina teniendo más sentido que todo lo que has vivido en la vida, ¿cierto? Entonces, hablando de los portales, ¿tú crees que Santa Marta o la Sierra Nevada como tal pueda ser un portal entre todos esos que uno escucha que Egipto es un portal, este es un portal, Santa Marta puede ser un portal? Sí, ahí hay un tema bien interesante y vamos a comenzar como desde el inicio del diálogo explicando algo que es importante. Okay. La magia en las grandes ciudades las genera la necesidad de consumo. Quiere decir que es una magia inducida. Okay. Entonces, tocas un tema muy cuántico que tiene que ver con el observador y el observado, y podríamos decir que aquí el tema de la cuántica no se establece, Okay. ¿sí? Porque es el sistema el que determina al ser, le hace creer al ser que la magia está en ir a una boutique a comprar una prenda de vestir de marca, le hace creer que tener el carro del año es algo mágico, le hace creer que vivir en un lugar prestigioso, con una arquitectura hermosa, le hace creer que eso es magia, y eso no es magia, verdaderamente. Eso es una ilusión, porque eso lo que está ahí luego desaparece. El carro que estás comprando del año luego se va a convertir en chatarra. Sí, claro. Tu casa va a pasar de moda en la arquitectura moderna y vas a encontrar que luego pasan 10, 20 años y van a haber escenarios mucho más diferentes, aparentemente más... La emoción como tal, que tú te compras el carro, te dura 2 meses. Ahí hay un tema interesante y es que se establece entonces una relación de la magia desde lo emocional. Cuando entras a los territorios y no llevas absolutamente nada y empiezas a encontrar que la misma naturaleza es la generadora de elementos mágicos como los ríos cristalinos, llenos de peces, llenos de vida, y la relación de la iguana, del cocodrilo, de la guacamaya, del tucán, de la flor, del árbol, del fruto, del aire, del agua, de la lluvia, del sol, del color del mar, estableces un vínculo verdaderamente con algo que sí es verdaderamente mágico. Ahí sí se establece una relación directa con la magia y ahí sí hay una relación entre el observador y el observado. Porque cuando tú estás en la ciudad, esa parte de observador y observador no es vivencial, es de cierta manera creada. Pero cuando estás allá, te haces ser más consciente de tu existencia, te das cuenta de que eres real, porque empiezas a respirar un aire puro, entras a un entorno natural, te das cuenta de esa naturaleza propia que tienes. Es más, se te aflora el sentimiento paternal, maternal, de hermandad, de solidaridad. Es una cosa increíble. En la sierra pasa algo muy particular dentro de esa magia y es que, por ejemplo, el vínculo con el ser, con el caminante, con el nómada, con el que viene de muy lejos, con el que nunca conoces, para establecer un vínculo con él solo se necesitan pocas palabras, un momento de acercamiento y a los minutos sientes como si hubiera sido alguien que lo hubieras conocido desde hace mucho tiempo atrás. Entonces se convierte la sierra como si fuera un portal multidimensional, donde alguien atravesara una puerta dando un paso y te encuentras con algo que jamás esperabas. Entonces te empiezan a pasar momentos increíblemente fascinantes, dados desde fenómenos naturales, dados por el color del cielo, dados por la manifestación de un pájaro, dados por encontrarse con un lugar con unas características especiales, dado porque tu conciencia automáticamente, tu cuerpo físico, mental, siente un cambio automáticamente, dado porque la alimentación, como es natural y es orgánica, le sientes un sabor totalmente distinto. La relación con el ancestro, la enseñanza del abuelo, el mensaje que trae, entonces es un cambio totalmente distinto. La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada un portal dimensional de los más importantes del planeta. Y una persona que esté aquí, pues está escuchándonos y de pronto no tenga, no sé, de pronto está en España y no tenga acceso en este momento a venir a Santa Marta o que esté incluso pues en el país y en este momento no pueda, ¿tú qué le recomiendas como para que se conecte con esa naturaleza, como para que entre en ese estado o eleve un poquito la vibración con la naturaleza o qué le recomendarías tú? Lo primero que yo le recomendaría es lo siguiente.
buscar un espacio natural cercano, un lago, una montaña, una roca, un árbol, puede ser en un parque público, ¿sí? Descalzarse, quitarse los zapatos. Cuando uno se descalza y pone los pies sobre la tierra, entra en una conexión con la verdadera carga electromagnética de la tierra, que es una carga negativa. Y ahí empieza a sentir y que respire y empezar a sentir y a respirar ese momento de conexión, que cierre los ojos. Estar en presente. Estar en un momento presente es demasiado importante. Lo otro es que el conocimiento de la ancestralidad ya hay en muchos lugares. En Europa encuentra uno personas que están llevando los mensajes de todo el conocimiento de los pueblos originarios de Latinoamérica, y los escenarios naturales se convierten en un punto de conexión con ese momento que uno está buscando, reflexionar y cuestionarse a sí mismo cuál es el verdadero camino, cuál es la verdadera virtud, cuál es el don que yo tengo para materializar mi ser. Es también una manera de generar ese cuestionamiento. Y lo otro puede ser pues conectarse también igualmente con nosotros o con algunas tribus o grupos que hay en diferentes puntos y lugares que están trabajando estados de expansión de conciencia, que están trabajando medicina ancestral, que están trabajando toda la cuántica. Hay un documental muy especial que se llama Mundos Internos y Mundos Externos, que establece todo un conocimiento dado desde estas experiencias vivenciales que yo he venido hablando. Por ejemplo, esa es una. Sí. La otra es tener la oportunidad de tener una experiencia con medicina ancestral. La otra es ir al corazón de la tierra, venir y visitarnos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y Gabriel, extiéndenos la invitación. Yo voy a dejar en la descripción las redes, el Instagram de Gabriel, por si se quieren contactar con él. No sé si el número, no sé si lo queramos compartir. Podemos dejar el celular, el Instagram, el Facebook, la página, todo. Gabriel es totalmente abierto, es una de las personas más accesibles que yo conozco, y siempre está abierto como a compartir esa información. Entonces, cuéntanos cuál es el proceso como de una persona que te quiera contactar y diga, hey, yo quiero que me asesores o que me digas cómo puedo empezar e ir a Santa Marta, a todo este proceso. Venga, hay un punto que es importante. Ajá. Lo primero es sentirlo. Sí. Claro, ¿cómo saber si está preparado para ir? Porque es que eso lo dicta el corazón. Ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? El corazón dicta aquí hay algo bien importante, y es que la misma sierra llama a las personas. Entonces, que el corazón lo dicte y que la persona se prepare, ¿sí? Porque estamos entrando en un territorio que es selvático, donde hay selva, hay animales, hay jungla, hay especies nativas, hay aguas, hay mar, hay montaña. Entonces es importante tener el hábito de poder caminar, ¿sí? De entender que vas a asumir un reto también personal. Incómodo de pronto. Y que puede haber incomodidad. Exacto. Porque estar en la selva pues implica dormir en hamacas, dormir en campamentos. En la ciudad pues, un poco incómodo. Aunque ya hay lugares muy lindos, hay ecohábitats también donde uno puede quedarse, campamentos con muy buenas adecuaciones. Sin embargo, eso se trata también, ¿no? Como sí, incomodarse un poco y poner el cuerpo. Poner el cuerpo ahí en un reto, en una experiencia que no es habitual, y poder conectarse con todo este tema de las tribus y con las costumbres y los hábitos. Entonces, el conectarse con nosotros no es tan difícil. A nosotros igualmente nos pueden escribir por las redes sociales. Estamos como misionorigen.org en Instagram, en Facebook, Gabriel del Mar 9 en Instagram. Me pueden buscar también igualmente, pueden llamarnos al número 300-363-2219 y buscarnos en nuestra página de internet, que es misionorigen.org. Excelente. Todo eso lo vamos a poner aquí en la descripción para que la gente tenga totalmente acceso. Están totalmente invitados a visitar el corazón de la tierra, están totalmente invitados a vivir una experiencia ancestral. Personas que de pronto sientan la necesidad de encontrar una respuesta por una circunstancia histórica transgeneracional, por un trauma, también hay personas que buscan. Hace poco tuve unos personajes muy especiales que estaban buscándole, como son profesionales, pero le buscaban un poquito más de sentido a la vida, querían saber cuál era su verdadero propósito existencial, y el territorio da con su naturaleza esa capacidad de poder descubrir eso que se quiere hacer y eso que se quiere ser, que es bastante importante. Genial, bueno, muchas gracias, y ya saben, si quieren vivir una experiencia tremenda, pues contáctense con Gabriel y él ya los va a asesorar y pues les va a hacer todo el tema con todo el amor del mundo. Bueno, Gabriel, vos me habías hablado de un término que me quedó sonando, que se llama la regeneración con la tierra.
¿Qué es la regeneración con la tierra? La regeneración es un movimiento. En este instante se está generando un movimiento a nivel mundial donde los fenómenos del cambio climático, los procesos de industrialización en las grandes ciudades, el tema del consumo masivo del ser humano, los ritmos acelerados de crear necesidades, han de cierta manera cortado esa relación del hombre con la naturaleza, y al mismo tiempo estos avances que llevamos de una manera tan rápida han roto los ecosistemas y el equilibrio del planeta Tierra. Hay un gran movimiento a nivel mundial que está creando unas ecorregiones, todo se hace por sistemas de ecorregiones, donde estamos unificando pensamientos que estén enfocados a la regeneración, no solamente del ser, sino del planeta Tierra. Okay. Hay disciplinas, prácticas, actividades, misiones, tareas, procesos de investigación, proyectos, iniciativas, granjas, escuelas, desarrollos de investigación en el mismo ser que conllevan a la regeneración. Lo que nosotros ahorita estamos liderando es a una unificación de esos pensamientos para que estos modelos los podamos establecer de manera por regiones para trabajar en la reconstrucción de este planeta, que se llama la regeneración del planeta Tierra. En la Sierra, en este instante, estamos desarrollando un proyecto, está muy enfocado a prácticas sanas, con medicinas ancestrales, con siembras orgánicas, con intercambios de semillas, con hábitos y costumbres que están dados con las medicinas también tradicionales, medicinas tradicionales ancestrales, medicinas que también vienen de otros lugares que están buscando la regeneración del ser humano. Y desde la regeneración como que también se busca ese origen, o sea, volver como al origen de ese ser, del ser humano. Háblanos un poquito como de qué se trata volver al origen o ser el origen. Miren, nosotros hemos tenido unos modelos y unas prácticas históricas con las cuales se ha venido determinando el propósito de vida del ser humano. Entonces, dentro de esas prácticas están las prácticas educativas, las prácticas económicas, las prácticas del medio ambiente y prácticas políticas y sociales. En las prácticas educativas ya sabemos que la enseñanza conductual no llevó verdaderamente a nada. El ser humano en este instante, con la educación que tiene, donde le hacen creer al ser humano que es necesario estar en un jardín, pasar en una primaria, luego una secundaria, hacer una carrera profesional, hacer una especialización y una maestría. Muchos seres se han sentido frustrados porque no se han realizado verdaderamente como son. Uh-huh. Entonces, en la práctica educativa se busca verdaderamente que el individuo, desde sus virtudes y desde sus dones, encuentre esa realización personal. Esto es un tema extenso. Sí. En las prácticas económicas, por dar un ejemplo, tenemos de pronto, digamos, la manipulación de la comercialización de los alimentos, el cual no permite que la distribución del alimento y llegue de una forma más equitativa a las personas por los grandes monopolios que existen. Eso es una mala práctica también que no ha permitido. De igual manera, a comparación en tiempos anteriores, cuando se era solidario y se daban los intercambios. Uh-huh. O sea, si tú tenías sal, yo te lo cambiaba por carne, y era una manera muy equitativa de poder tener una economía de alimentos establecida. En el medio ambiente, la exigencia de la explotación de las reservas naturales para crear elementos de confort que muchas veces no son muy necesarios ha generado un deterioro, cuando dentro de los principios ancestrales la relación del uso del suelo se da en un 70-30, 30% para vivir y alimentos y un 70% reserva natural. Volver al origen es volver a las prácticas sanas. Volver al origen es entender que no necesitamos tener el closet lleno de ropa y de zapatos, que no necesitamos tener la casa llena de elementos y electrodomésticos, que no hay que, si no es necesario usar el vehículo, pues no usarlo. Volver al origen es también tener prácticas personales propias, sanas, alimenticias, evitar mucho la comida industrializada, saber tener una dieta sana. La salud va más enfocada a la prevención. Sabemos que el licor, el cigarrillo, y hay ciertos hábitos y costumbres que no son sanos. Entonces, volver al origen es volver a tener prácticas sanas, es volver a ayudarle al vecino, es compartir con el más necesitado, es no establecer tantas necesidades, no entrar en esos conflictos internos. Volver al origen
es reconciliarme con papá, con mamá, con hermanos. Es eso, son los principios ancestrales con los cuales estaba de por medio ser compasivo, ser solidario, ser equitativo, relacionarme con la naturaleza y con los animales, cuidar las aguas, cuidar el aire. Ese es el regreso al origen. En realidad, sentirse parte de toda esta inmensidad Es sentirse y aportar pues como su grano de arena. O sea, él no aporta el grano de arena siendo el origen, pues acabo de entender, donde tú vives en bienestar, pero también aportas bienestar no solo a las otras personas, sino también devolviéndoselo a la tierra, pues como totalmente. en cuidado. Hay un tema bien interesante que luego le podríamos abrir un espacio. Yo lo llamo la responsabilidad existencial. Okay. ¿Qué pasa con la responsabilidad existencial? La responsabilidad existencial es que siempre me hago una pregunta sobre el sentido de la vida, pero esa pregunta me la hago es porque cuando yo reconozco desde mis memorias internas los errores que yo he cometido, las fallas que yo he cometido, y hago una especie de catarsis y me doy la oportunidad de perdonarme, pero al mismo tiempo me doy la oportunidad de resarcir, ¿sí? Es un camino al cual le encuentro yo respuestas y encuentro una satisfacción personal, y lo hago a través de ese término que es el origen. El origen de todo está en una visión que se hace en una perspectiva de este instante hacia atrás, recordando y siendo consciente de que mis actos he elaborado y han sido acertados y desacertados, y reconociendo que no he sido la mejor persona, pero que me transformo y mejoro mi ser, puedo aportarle al desarrollo también de otras personas. En la medida en que yo mejoro, mejora mi entorno. En la medida en que yo pienso bonito, mejora el entorno en el que yo estoy viviendo. En la medida en que yo perdono a mi hermano, en la medida en que me perdono a sí mismo, pues todo cambia. Y todo se hace a través de ese ejercicio del regreso al origen. Todos tenemos un modelo distinto. El modelo para entenderme a mi ser y comprender cuál era esa forma de dar un paso adelante como una mejor persona fue a través de la ancestralidad. Fue viviendo experiencias ancestrales, viendo cómo viven los ancestros en la selva, teniendo el acceso a las medicinas que fueron las que me llevaron a los estados de conciencia elevado para determinar cuáles fueron mis errores, también permitiéndome descubrir mis virtudes y mis dones, y dándome la oportunidad de ser una mejor persona, de compartir, me permitió que a través de ese origen yo pueda encontrar un estado de vida tranquilo, satisfactorio, podríamos decirlo, en un estado de permanencia, de contemplación y de tranquilidad, con un margen de constancia y también teniendo el valor y la gallardía para enfrentarme a los grandes retos de la cotidianidad. Y es eso, pues que no es que alguna vez llegues y ya se acabaron todos los problemas, sino que ya tú tienes como esa tranquilidad de que estás ya como en un nivel de que no te preocupa nada, pero a la vez puedes solucionar todo, o todo tiene solución, y lo que no tiene solución de pronto, pues para qué arreglarlo si no tiene solución. O sea, le das tu atención a lo que de verdad vale la pena tener atención. Como que siento que eso es lo que nos quieres de pronto comunicar. Es que ahí hay otro tema bien interesante, tiene que ser el estado presente. Sí. Nosotros no vivimos por estar preocupados. En la sierra, en los entornos ancestrales o cuando se está en la montaña, es muy importante darse cuenta de que uno tiene esa capacidad de poder vivir conscientemente en esa cotidianidad del momento, del instante, de la hora. Incluso allá de pronto se desaparece el tiempo. Es que allá no sabe uno cuándo es lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, porque no hay calendarios. No hay horario, uno se fija más o menos en el curso del sol, ¿sí? Entonces no hay ese estrés, no hay ese ritmo de que hay que cumplir con ciertas tareas, con ciertos labores, sino que se va entrando en esa magia de la naturaleza que te va permitiendo ser consciente en ese instante y en ese momento. Entonces de ahí surge esa posibilidad de ese estado de permanencia, de ser consciente de esa importancia del momento y de la hora. Es importante eso. Gabriel, súper valioso todo lo que nos compartes. Vos me has contado habíamos tenido conversaciones pues anteriores también sobre los eventos, sobre todo lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿cierto? Tanto partes de inconsciencia como precisamente despertares muy tremendos, ¿sí?
Cuéntanos un poco de eso, de qué se trata, pues como esos despertares de que también uno escucha en otras partes que está pasando con todo lo de pronto grave que está pasando en el mundo, ¿cierto? Porque estamos de pronto sintiendo que es un momento de inflexión, ¿sí? Sí, hay algo que sucede en este instante. Digamos, podríamos decir que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. No queremos ser en este instante, digamos, conspiratorios o establecer aquí un pensamiento, pues, digamos, ¿cuál sería el Trágico. muy trágico? Ok. Pero a ver, la humanidad en todo el planeta sí está viviendo un movimiento muy fuerte. Digamos que hay unas guerras que se están desatando en diferentes puntos. Hay una tensión económica por el dominio y el poder del planeta. Hay una sobresaturación dentro del comportamiento humano en la necesidad del consumo. Hay unos territorios que están pasando por circunstancias muy difíciles, territorios los que están pasando por la guerra, los que están pasando por el hambre. Y eso ha llevado a que el ser humano de cierta forma despierte. Las grandes ciudades en la Comunidad Europea, como Francia, Alemania, Inglaterra, ellos han despertado y han despertado porque muchos de ellos han emigrado, han llegado a la Sierra Nevada, se han ubicado en las cuencas de los ríos, han comprado tierras y ellos nos han dado las alertas verdaderas de cómo estamos en otros lugares y en otros territorios. Ya no es una noticia la que nos está determinando esa incertidumbre, sino que es un testimonio físico de que habla de que muchos territorios del planeta no están en muy buenas condiciones porque hay guerras, hay problemas sociales, hay problemas energéticos, hay problemas económicos y eso ha generado un despertar de conciencia. En el momento en que el ser humano entra muchas veces en un estado trágico, donde ve que no va a tener alimentos, donde ve que hay una deficiencia energética, donde ve que hay unas circunstancias también de control, hay un gran interés a nivel mundial por ejercer un control humano, de ahí vienen los fenómenos de la pandemia, la vacuna del COVID y otros temas más que ya no son conspiratorios, que ya son reales. Entonces muchas personas han emigrado y nos han contado en qué condiciones están sus países como Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Portugal, Escocia, los mismos Estados Unidos, donde ya no soportan los ritmos y las dinámicas de tanta presión, donde el estilo de vida no está en función con la naturaleza, no está en función con ellos mismos, y se sienten traumatizados, se sienten presionados y se ven en la necesidad de emigrar y encuentran también que en estos territorios donde nosotros estamos se da ese espacio de conciencia, se da esa luz, se da esa posibilidad de entrar en una experiencia diferente donde esas conciencias se acrecientan, esos cuerpos se sanan y crean un estilo de vida totalmente distinto. Es más, yo pensaría que esa búsqueda, ese fenómeno migratorio que hay en este instante bastante fuerte en el mundo, porque hay un fenómeno migratorio, hay uno que está yendo hacia los Estados Unidos, vienen desde todos los rincones del planeta, pasan por nuestro país, cruzan por el tapón del Darién con la intención de llegar a los Estados Unidos por tener una mejor calidad de vida que está basada en el principio del materialismo, pero hay otros que están buscando calidad de vida dada de unos escenarios naturales y bajo unos principios espirituales, porque en la sierra se establece una filosofía que se llama la política del corazón, y esa política del corazón que está establecida sobre esos principios anteriores que hablamos, la equidad, la solidaridad, el equilibrio con la naturaleza, la buena vibra, el pensamiento positivo, entonces conlleva que estos personajes lleguen y encuentren esos espacios, esos movimientos donde están más tranquilos. Europa está pasando por un momento bastante fuerte y el tema de la Tercera Guerra Mundial, más que un mito, pensaríamos que ya es una realidad. Este tema, digámoslo, de las guerras, de los acontecimientos pues, en diferentes países, de las recesiones, de todo esto, hacen que de pronto baje un poco esa vibración a nivel global. Y más con tanta información, pues de que ya uno se entera qué pasó en China a los 10 segundos de que pasó, ¿cierto? ¿Vos qué opinas de toda esta información desmedida que se está dando a nivel global comparado con antes que de pronto cada región estaba en lo suyo? Si nosotros aquí en Colombia no sabíamos qué pasaba en Europa, por ejemplo. ¿Qué opinas vos de esa información? ¿Puede ser usada para el bien
y de qué manera puede ser usada para el bien? ¿Vos cómo transformarías eso? Ahí hay un tema bien particular. Yo una vez explicaba en un congreso lo que se llama la teoría de la incertidumbre. Okay. Sí. La teoría de la incertidumbre está manejada desde la infocracia. La infocracia es el nuevo modelo con el cual se van a establecer las democracias en todo el mundo. Y están basadas en la comunicación, en la información. Claro, el sistema se aprovecha para, de cierta manera, generar miedo. Y ese miedo está dado desde las guerras. Ajá. Ese miedo está dado desde la escasez. Ese miedo está dado también desde que el ser humano no logra darle cumplimiento a sus propósitos de vida que están establecidos desde el consumo y desde el materialismo. Y ahí se establece una sociedad de miedo, llamémosla así, que está dada desde la infocracia, donde la información es la que está determinando ya los patrones de conducta del ser humano. Esa infocracia desplazó la posibilidad de cuestionar, la posibilidad de discutir, la posibilidad de que la verdad del otro pueda tener una validez, y la infocracia se convirtió ya en la gran verdad. Así sea mentira lo que se establezca en la información, así no tenga unos elementos que la sustenten, con ella la utilizan y manipulan al ser humano para establecer ese principio del miedo, del caos y la incertidumbre. El momento por el cual estamos pasando es, digámoslo, en una frecuencia negativa. El incorporar el miedo en los seres humanos, el generar demasiada alimentación industrializada que no genera bienestar, sino que enferma al ser humano. Okay. Sí. El utilizar la enfermedad también como una herramienta de control, las guerras para generar también miedo y establecer control, han generado una frecuencia vibratoria baja para el planeta que no ha contribuido con la evolución y el desarrollo de la humanidad. Entonces sí es un momento bastante crítico por el que estamos pasando, sí es un momento bastante delicado donde la incertidumbre, el miedo ha generado en el ser humano que su frecuencia vibratoria baje y afecte los ritmos de la Tierra. Y asimismo como el ser humano siente, porque se siente cuando uno está en ese proceso que le afecta a las noticias y uno ya quiere dejar de ver noticias, ya quiere dejar porque se siente sobrecargado y empieza a la vez estando muy negativo, pero esa negatividad o ese estado desfavorable del ser también tiene una semilla, y es que la persona va a buscar ese tipo de liberarse de esa vibración, ¿cierto? Entonces veo que estos eventos que están pasando también están transformando para bien, para bienestar, digámoslo, la conciencia de las personas, y de pronto también empujando a las personas indicadas a que hagan algo, como hablábamos ahorita, de pronto se monten en la película y arrastren un montón de personas a hacer un cambio real, ¿cierto? ¿Vos opinás que esa parte desfavorable que está pasando hoy puede ser necesaria o es necesaria para tener ese salto de dimensión que es simplemente un cambio de pensamiento? No, la verdad no tiene que ser necesaria. No, para mí no es necesario, y te lo voy a decir por qué. Porque voy a hablar más desde mi experiencia personal. Claro. En todo mi proceso de investigación, de exploración, de estados de expansión de conciencia, de uso de medicinas ancestrales, de relacionarme con la madre naturaleza, de dejar a un lado los miedos, de entender la historia transgeneracional de mi padre y de mi madre, de entender que esas estructuras arquetípicas que ellos tienen son las que establecen mi comportamiento, de poder encontrar un espacio tranquilo donde puedo tener unos estados permanentes de tranquilidad, pero también está, digamos, la relación con la naturaleza, que es fuerte, que requiere de esfuerzo, de sacrificio. Entendí y comprendí que el dolor no es necesario. El dolor y el sufrimiento o los escenarios de miedo no pueden ser necesarios para crear estimulaciones de transformación en el ser humano. Ahí hay una manipulación de cierta forma, porque no podemos establecer la guerra, no podemos justificar fenómenos
de deterioro o de degeneración social como un punto de partida para la transformación de la conciencia de un individuo. No creo que sea necesario. Yo siento y creo que sí puede llegar a existir un modelo donde la armonía, la belleza, la gratitud, la solidaridad, la equidad, el equilibrio se establezca como un principio permanente, porque lo veo en las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué pasa con los 4 pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, que guardan unas memorias históricas que fueron dadas de la época de los Tairona, donde cuando yo hago la inmersión a la selva y veo el comportamiento de las tribus y veo que están en armonía y veo que viven en relación con la naturaleza, que la cotidianidad está en que el padre educa a su hijo, la madre educa a la nena, donde establecen un principio de relación con los animales, con el agua, yo no los veo en conflicto. Yo no los veo en la necesidad de que se establezca un estado de sufrimiento para poder aprender algo. Yo no veo que ellos tengan que estar en un conflicto, en diferencias, en discrepancias, en egoísmos, en confrontaciones y en guerras, porque yo no los he visto con un arma ni con un fusil. Llevan cientos de años en ese territorio, y te puedo asegurar que tú no vas a encontrar una noticia donde encontrás que haya tomado las armas una persona integrante de los 4 pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta para defender sus derechos o para hacer valer lo que a ellos les pertenece. Entonces ahí entiendes que no es necesario los fenómenos de la guerra para establecer un principio de paz, de armonía y de amor en el ser humano. Eso es un modelo que nos crearon, porque desde ahí nos están manipulando. Es más, desde la misma felicidad, desde la misma armonía, desde el estar bien, nos están manipulando, porque primero nos traen del escenario del sufrimiento y del dolor y de la guerra, para luego hacernos creer que después de ahí viene el bienestar, viene la alegría. No, eso es un modelo. Ese es un modelo de Occidente. La ancestralidad, claro, en la ancestralidad han existido confrontaciones. Entre las mismas tribus sí ha existido de pronto de alguna manera modelos en los cuales se han visto guerras internas, pero desde la sabiduría de los mayores, ellos no establecen eso como algo necesario. Es más, los antecedentes históricos que dan de los pueblos originarios que existen hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta, no han existido eventos fuertes, trascendentales, de confrontaciones. Por lo general, siempre están viviendo en un estado, digámoslo así, de una paz continua, muy diferente a la forma como nosotros lo vivimos. Claro. Mira, aquí hay que devolvernos un poco al principio, y tiene que ver con los estados de conciencia. Es indiscutible que la estructura positiva y negativa, bien o mal, frío y calor, arriba y abajo, como leyes, siempre han existido y siempre han estado. Pero que se conviertan en la justificación para procesos de transformación, yo no lo veo tan necesario. O sea, yo no creo que se tenga que crear un establecimiento de un caos dentro de una familia para que alguien tenga que aprender que algo tiene que darse de una manera diferente. O sea, yo no tengo por qué crear un caos como una justificación para un proceso de transformación. No, yo no lo veo justificable. Eso es un establecimiento que se da y se crea a través de modelos. Y no creo que nosotros, por ejemplo, en un territorio que está rico en naturaleza, que es rico en biodiversidad, que tiene unos territorios, que tiene unas regiones hermosísimas, que cuenta con unos paisajes, tengamos que acabar con los paisajes, tengamos que acabar con las riquezas naturales para luego tener que hacer conciencia de que era indispensable cuidar y mantener esas riquezas para poder tener un estilo de vida saludable, agradable, bonito, hermoso. No, yo no pienso que esa conciencia tenga que establecerse. Yo considero y creo que lo que hay es un modelo. El hombre tiene un cerebro reptiliano, desde ese cerebro reptiliano surge la violencia. Ese cerebro reptiliano se ha venido trabajando, se ha venido, digamos, desde la ciencia, desde la ancestralidad, se ha venido modificando el patrón de ese cerebro, que es el que genera la violencia interna del ser humano. Entonces, si me preguntas a mí hoy, dentro de mi proceso de transformación, si considero y creo que eso es necesario, diría no. Mi cerebro ha evolucionado y quiero que permanezca en su estado de evolución.
esa información que tiene la tomó de alguna fuente y yo no quiero que esa fuente vuelva a establecerse dentro de esa parte cerebral que tengo, porque he venido descubriendo que hay otras facetas, que hay otros escenarios y vivir en ellos es gratificante. Entonces prefiero pasar la página de ese modelo y no utilizarla como un elemento de justificación. Entonces, una persona que de pronto está en su vida cotidiana encerrada en esa realidad que pues son las violencias, la guerra, la falta y la escasez, ¿cierto? Conociendo toda esta información, pues acabándola de ponerla sobre la mesa, esa persona qué posibilidades tiene de evolucionar. O sea, ¿en qué momentos crees que va a dar ese salto? O sea, que... A ver, lo que normalmente siempre ha sucedido en la historia humana es, hay un término bien interesante ahí y tiene que ver con el moverse, el desplazarse, el no quedarse ahí. El sistema ha creado un modelo en el cual a las conciencias les hace creer una nacionalidad, les hace creer una bandera, los mete en un modelo que puede ser religioso, los incorpora en un modelo que puede ser social y les determina y les dice que si no tienen ese estamento, esa estructura, esa forma, no pueden ser felices. Entonces los encarcela. Esos son unas almas encarceladas que están ahí como parte de una experiencia que uno no la puede negar, pero que ese modelo lo tiene completamente esclavizado. Ese individuo tiene que despertar y salir de ahí y entender que tiene que desligarse, ¿sí?, de ese territorio, de ese lugar que le está generando ese estado de sufrimiento. Lo que pasa es que la conciencia del ser humano llega a un nivel donde el sufrimiento lo puede considerar como un hábito y una costumbre, lo establece internamente y se queda ahí. Y se puede quedar ahí y puede ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, alguien que se incorpora en la guerra convierte la guerra como su vida, como su estilo de vida y lo establece. En Colombia tenemos un problema gravísimo. Llevamos una lucha y una guerra de más de 50 años. Es más, yo consideraría que hoy por hoy hay un asunto gravísimo. Las enfermedades mentales de carácter colectiva y social nos están abrigando sin darnos cuenta. Los territorios están llegando a unos patrones de conducta que los llamamos de narcisismo regional, que es casi como un nacionalismo alemán, donde creemos que la razón nuestra está superior a la de todos los demás. Vivimos en un territorio con esas características, nos creemos superiores a los demás, criticamos a las personas de las otras regiones, decimos que nosotros tenemos lo mejor y eso es una enfermedad. Eso no tiene lógica, pues, indiscutiblemente. Yo, que provengo de este territorio y que ahora estoy en otros lugares, he podido entender que hay otras formas que son agradables, que no tienen que ser bajo el mismo modelo. Entonces, el problema es ese. El problema es que el ser humano, cuando le arraigan un modelo y lo incorporan dentro de él, se esclaviza en él y solo cree que esa es la única forma de poder vivir. Y lo defiende. Puede estar equivocado, le puede estar generando un sufrimiento continuo, lo tiene incorporado casi esclavo y lo defiende, no se libera, que es la matriz, que llamamos, que es el sistema, como tal que lo llamamos. El sistema tiene diferentes modelos: capitalismo, socialismo, comunismo, progresismo, le tienen diferentes formas, pero eso verdaderamente para el desarrollo del ser no es necesario, eso pertenece a la matriz. El ser, en la medida en que se vuelve nómada, empieza a viajar, empieza a darse cuenta que si tiene la capacidad de poder sobrevivir en cualquier escenario, en cualquier geografía, que sí se puede relacionar con personas de otros territorios que tienen otros hábitos y otras costumbres, que puede probar otros alimentos, que puede hacer otras actividades. El ser que es nómada se libera, se libera. El que se queda sedentario, mirando a través de las montañas, como sucede aquí, y entra en esa enfermedad, de ese regionalismo, de ese narcisismo regional, no tiene la posibilidad de ver más, entonces se esclaviza y defiende y toma patrones de conducta violentos. Es más, nuestra región es considerada de las más violentas que hay en el país. 47% de la violencia en Colombia surge de nuestra región, la lidera nuestra región. Entonces son patrones. No es necesario establecerse desde ese principio. En la medida en que tú sales, emigras y viajas,
empiezas a descubrir que hay otras formas y que son agradables y que hay otros paisajes y que hay otros corazones y cambias totalmente tu forma de pensar y de ser. Y la bioquímica de tu cuerpo cambia por ende también. Totalmente. Por eso ahí viene la interpretación de lo que del retroalimentar ese cerebro reptiliano, que es el origen de la violencia. Entonces, si yo hago conciencia que la violencia no es el estado en el cual yo quiero permanecer, yo empiezo en esa búsqueda de esos otros escenarios con los cuales siento una paz interior. Y entonces aquí es muy interesante regresar al principio del conversatorio, porque cuando yo estaba en unos escenarios en el pasado, donde aquí habían unos fenómenos determinados desde la violencia, yo reflexioné sobre eso y dije, no quiero estar en esos escenarios porque mi alma no se siente bien ahí. Comienza ese viaje y ese caminar en búsqueda de ese origen, encontrando escenarios más tranquilos, siendo consciente de mi responsabilidad existencial, asumiendo las responsabilidades que correspondían de transformación interna y personal, y por eso hoy estoy en un escenario muy diferente, con unas tradiciones y unas costumbres muy distintas, y que son un ejemplo y que es un espacio que ya está abierto para todos aquellos que quieran también emprender ese camino de transformación. Mucha información. Yo creo que las personas que están escuchando este podcast, sea en audio o en video, se van con muchas herramientas. Quiero dedicar un espacio bien específico, como te lo había planteado, a que las personas que se han llevado ya, no sé, hora y 20, hora y media, pues como de este podcast, tengan o se lleven una herramienta o herramientas o tips o pasos o recomendaciones tuyas desde toda tu experiencia de más de 20 años de cómo pueden comenzar a salir. Sí, hay personas que de pronto tendrán la posibilidad de una vez contactar a Gabriel y hacer todo este proceso pues en la sierra, que sería pues como lo ideal, pero para esas personas que de pronto no tienen esa posibilidad, ¿cómo empiezan a salir de ese estado que vos decís que es manejado? Sí, como que te quieren ahí. ¿Cómo empieza a salir? Viajar, me acabas de decir, ¿cierto? Conocer otras culturas, conocer que esto no es lo único, pero digamos lo que hay más cosas como la familia, que es el apego a la familia, desde su cotidianidad, desde su día a día, cómo pueden comenzar a marcar ese cambio y a empezar a construir una vida un poquito diferente, a cambiar un poquito el rumbo de sus emociones, de sus conocimientos, de sus creencias, de su realidad. Me hiciste recordar de algo bien importante y fue mi primer momento y mi primera escuela de transformación de ser. Okay. En el año de 1996, la cual estaba basada en unos principios de la cultura de los mayas. Esa escuela se llamaba Kinari, la dirige Víctor Viento, un gran amigo, que lo quiero mucho, que fue mi gran maestro, la persona que comenzó, digamos, me ayudó en el proceso de conexión con la ancestralidad. Y en Kinari hacíamos ejercicios de autoobservación. Entonces, lo primero que yo recomiendo es comenzar a hacer un proceso de autoobservación. Voy a empezar a observar cómo cierro la puerta, cómo me tomo la sopa, cómo le hablo a mi madre, cómo me dirijo hacia los demás, de qué manera respondo frente a ciertas circunstancias que suceden en mi cotidianidad. Es el primer trabajo, es un proceso de autoobservación, de revisar mis ritmos, de revisar mi disciplina también, ¿sí? ¿Cómo me levanto? ¿Qué es lo primero que hago en las mañanas? ¿Tiendo la cama? ¿Sí? Mira el celular. ¿Qué es lo primero que yo estoy haciendo consigo mismo para poder determinar cuáles son los agentes estimuladores que me llevan muchas veces a no tener un estado o un día o un momento de plenitud? Entonces comenzamos primero con ese proceso de autoobservación. 1. 2. Les voy a dar otra indicación bien interesante. La respiración está por encima de la emoción. Una emoción se da en 33 milésimas de segundo y siempre las respuestas emocionales son equívocas. Yo tuve una discusión como con 75 neurocientíficos del mundo, donde yo planteaba que el ser humano tiene que sobrepasar el estado de la emoción y establecer otros 4 estados que enseguida voy a hablar de ellos.
Entonces, hay que tener cuidado con la emoción, hay que empezar a revisarla. Hay que empezar a trabajar la respiración por encima de la emoción. Antes de que ustedes den respuestas emocionales ante un estímulo externo, vamos a respirar para que pasen las 33 milésimas de segundo y la respuesta sea acertada. Entonces viene la autoobservación, viene la respiración. Tercer punto, vamos a empezar a ser más conscientes de 4 estados: la intuición, la percepción, la contemplación y la impresión. La intuición viene desde la inconsciencia. La intuición es como una especie de estímulo que sale del estado más profundo, donde esa intuición está basada en una reacción verdadera, pero a veces me da miedo responder ante ella. ¿Sí? Entonces ya viene muy desde adentro. Es más, lo dicta, hay una relación entre el corazón y la conciencia ahí. La percepción es porque esa intuición me permite parar un momento, observar, respirar y poder darme cuenta de lo que está pasando. Que es muy similar a mi primer proceso cuando comencé a darme cuenta de cómo cerraba una puerta, cómo le hablaba a mi madre. Entonces la percepción es la que da la forma de esa intuición. Observarse. Tiene mucho que ver con eso y tomarse el tiempo de meditar eso que está sucediendo, ¿sí? Contemplar es el tiempo con el cual yo me permito dar una respuesta. Es más, esa contemplación normalmente se da sin emoción, ¿sí? Los ejercicios que se pueden dar en la mañana y en la tarde con el amanecer y el atardecer. Entonces, es muy importante darnos tiempos de contemplar. Cuando estoy leyendo un libro, estoy en la tarea de contemplarlo. No debo de permitir que nada me perturbe ese momento tan importante. Y esa contemplación está, por ejemplo, muy relacionada con el ahora, con el momento, con el instante. Y por último, viene la impresión. Cuando yo tengo una impresión de algo que contemplo, que percibo e intuyo, quedan los mapas neuronales como un buen recuerdo. Cuando yo tengo una acumulación de buenos recuerdos, la relación mía con el mundo externo siempre va a ser de manera positiva. Y esto no es un mensaje de barato, como dicen por ahí. No. En la Sierra Nevada de Santa Marta se establecen 2 principios de pensamiento. Se piensa positivamente o se piensa negativamente. Y cuando se piensa negativamente se corrige. No se establece ese principio de pensamiento para que se quede ahí vibrando. Se corrige, se deja que pase y chao. Así de sencillo. Porque ese es el que está relacionado con la emoción. El pensamiento positivo es el que está dado desde la intuición, la percepción, la contemplación y la impresión. Y por lo general, cuando uno está en el territorio, siempre los ves contentos, siempre los ves en un buen estado de ánimo, siempre los ves en una disposición, porque allá no hay ritmos del sistema que los atrape, que los saque de ese momento. Y considero y creo que estas son unas buenas recomendaciones para las personas que están buscando la forma, la manera de encontrar ese origen interno, y de ahí eso los va a llevar a que a través del tiempo y en el camino empiecen a encontrar información que les va a servir para su proceso personal. Bueno, ¿qué les ha parecido este episodio? Espero que me dejen muchos comentarios, de pronto preguntas que pueda también leer Gabriel, las vamos a estar respondiendo también. Vamos a tener más momentos como este con Gabriel, muchísimos más espero, tanto en este entorno, ojalá en algún momento en la sierra o en otro entorno mucho más de pronto abierto como tal, que refleje mucho la profundidad de lo que Gabriel nos habla. Y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por haber llegado hasta aquí. Pues espero que se hayan llevado varias herramientas, varios tips, hayan conocido de verdad una historia que ha trascendido muchas cosas y muchas creencias limitantes, más que todo aquí en Antioquia, en Medellín, y que en este momento está apoyando a muchos movimientos en pro de esa evolución de la humanidad hacia un futuro, hacia un
o un presente, por decirlo así, mucho más tranquilo, mucho más de la vivencia del presente y por ende de muchísimo más bienestar. Entonces para mí es un honor tener a Gabriel pues en tremenda misión y bueno, Gabriel, no sé qué palabras les quiera decir a la audiencia. Agradecer la invitación de este espacio, de poder comunicar estos conocimientos, de tener la posibilidad de irnos luego a unos temas específicos, que sería también muy interesante empezar a tocar temas específicos, también de que se convierta en un sistema de comunicación de ese principio que hay de la política del corazón en la Sierra Nevada, que está al servicio de la humanidad, porque la verdad, el trabajo que nosotros estamos elaborando en la Sierra está al servicio de la humanidad, especialmente para personas que tengan responsabilidades colectivas. También está al servicio de personas que quieran superar un trauma, una circunstancia transgeneracional, o para personas que tienen grandes responsabilidades, que quieran perfeccionar sus procesos y hacerlo de una mejor manera para contribuir al beneficio de la humanidad. Nosotros estamos al servicio, ¿no? Gracias, Juan, por esta invitación y nos veremos más adelante. Así será. Y bueno, si te gustó esta información, puedes compartirla también con las personas que de pronto creas que le pueda servir y pues le pueda aportar todo eso de lo que hablamos en Recalculando Ruta. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego, que estén bien.